Hola, ¿qué tal? Buen día. Sean bienvenidas y bienvenidos a un evento más de la Agenda Académico-Cultural de la UNAM San Antonio. El día de hoy tendremos esta conferencia titulada La Revolución Mexicana y el Arte, donde nuestro historiador de casa, Miguel García Udelo, nos hablará de por qué es tan importante este acontecimiento en la historia nacional. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra agenda cultural. Me encantaría hacerte esta pregunta para empezar esta conferencia el día de hoy. ¿Por qué es tan importante hablar hoy de la Revolución Mexicana? En efecto, Paula, hablar nuevamente sobre la Revolución Mexicana parecería ya un tópico bastante sobado a lo largo de las festividades que tenemos durante el año. Y yo creo que la gente se pregunta, o sea, ¿por qué hablar otra vez de la Revolución Mexicana en un día como hoy, además en fin de semana, ¿no? Pero yo creo que más allá de esa pregunta, tal vez valdría la pena preguntarnos qué significa más bien el aspecto revolucionario del arte y sobre todo el arte revolucionario a lo largo del siglo XX en México. Y bueno, una vez que respondamos a esta pregunta, yo creo que también es muy pertinente cuestionarnos acerca de cómo es que lo que ocurre en la Revolución Mexicana y lo que se plasma en el arte a lo largo de los años se advierte, ¿no? A lo largo de las décadas y llegan a tener un producto muy específico. Así es que, ¿qué te parece si comenzamos primero diferenciando dos partes importantes dentro de este tema muy complejo y sobre el cual han hablado muchísimo los especialistas, que es, por un lado, el arte revolucionario y la revolución en el arte, ¿no? Yo empezaría diciendo que lo revolucionario en el arte significa una ruptura total con lo que le precede. ¿Ah? En segundo lugar, que el arte revolucionario está comprometido con la causa a la cual se le une. Y en última instancia, que el arte y lo revolucionario se convierten a lo largo del tiempo en una gran potencia que llega a delinear muchos de los aspectos culturales que definen no solamente aspectos de lo político o lo social, sino de la conciencia nacional. Entonces, si tú recuerdas algunos de los acontecimientos más importantes a lo largo de la historia, no solamente mexicana, sino universal, en donde la palabra revolución aparece dentro del discurso, vemos que está asociado indisolublemente al aspecto del arte y de la cultura. Si recordamos, por ejemplo, en el pasado, la Revolución Francesa, pues vemos que previo a 1789 hay muchas manifestaciones culturales y artísticas que nos hablan de que o se aproxima un cambio importante en las cosas que ocurrían en la Europa de aquellos años, o por lo menos va a haber una transformación en otros términos que no necesariamente son políticos o sociales. La prueba de esto es que 3 años antes de la Revolución Francesa, Mozart estrena Las bodas de Fígaro, compuesta sobre una obra de teatro justamente, que habla de las desigualdades en la Francia del siglo XVIII, pero que cuando los franceses escuchan la música de Mozart en París en 1789, 91, 93, dicen, oh, ahí está la revolución andando, ¿no? Entonces, esta es una muestra muy importante de cómo la revolución y el arte van unidos en la mayoría de las ocasiones, porque también, además de que se convierte en un instrumento pedagógico para mostrar los valores en que se funda esa revolución, es el repositorio en donde se albergan los valores que se enarbolan en la lucha revolucionaria. Y bueno, seguramente todos recordaremos que la Revolución Mexicana tiene aspectos interesantísimos, plásticos, que nos remiten inmediatamente a la idea de la Revolución Mexicana y evidentemente al campo más usual que suele apelar la memoria es el de las artes plásticas. E incluso antes de la Revolución Mexicana había ya obras, ¿verdad?, que nos hablaban pues de cómo después de un siglo de vida independiente la nación mexicana había llegado a un punto ya a distinguirse de otras naciones. Yo creo que la muestra prístina, ¿verdad?, clara
notable de la revolución y de antes de la revolución son las obras de José Guadalupe Posadas, quien no solamente aplica sus grabados, la crítica social, sino que también es el autor de estampas como esta que se llegan a convertir en verdaderos símbolos de la cultura, no solamente de la revolución, sino de una celebración como el Día de Muertos. Esto que acaba de pasar hace unos días, el festejo de los Días de Muertos, ¿quién no vio una de estas catrinas puestas en los altares de muertos, ¿verdad? Pero no solamente se refiere, digamos, la influencia artística de Posadas en el aspecto del arte popular, sino que el arte popular creado por José Guadalupe Posadas tiene un impacto tan tremendo que individuos de la talla de Diego Rivera, pues lo admiran y lo incluyen dentro de sus grandes producciones en el gran muralismo mexicano, por cierto, del cual estamos celebrando 100 años desde que empezó a surgir esta corriente artística en México. Y bueno, yo creo que es inevitable, ¿verdad?, cuando hablamos del muralismo mexicano, de no recordar a tres grandes nombres de ellos que, por supuesto, tuvieron una participación muy importante, no solamente como artistas e impulsores del arte revolucionario, sino que participaron, como fue el caso de Siqueiros, como revolucionario en este gran proceso político de México del primer tercio del siglo XX. El primero de ellos es Diego Rivera, el que veían en la parte derecha de la anterior fotografía. Y bueno, Diego Rivera se ve cautivado, ¿verdad?, por el movimiento revolucionario y tiene varias fases en donde se va viendo cómo no solamente él va adoptando los principios revolucionarios y políticos de este proceso histórico, sino que también su propio estilo va avanzando. En esta obra de 1915 vemos una reproducción o una interpretación cubista del zapatismo y va a ir evolucionando poco a poco, en donde Zapata, que por cierto va a ser uno de los pop stars, ¿verdad?, de los personajes más frecuentados en el arte del muralismo y en el arte revolucionario, pues va a aparecer continuamente justamente en el contexto del agrarismo y de la lucha agraria. Aquí vemos otra obra de 1931, en donde aparece Zapata con una hoz en la mano y a punto de montar en su caballo, pero también lo vemos como el luchador social, el agente político que se convirtió hasta su muerte en 1919, ¿verdad? Y no solamente en los muros de los edificios públicos de la capital, se pueden advertir eso, sino por ejemplo también en el gran resumen de la historia de México que hace Diego Rivera en los muros de Palacio Nacional, en donde se ve un resumen de la Revolución Mexicana en uno de los costados de este gran mural que se llama La Epopeya del Pueblo Mexicano, que terminó de pintar Diego Rivera hacia el año de 1935. El otro exponente es Orozco. Orozco, el autor de muchas obras de índole realista, ¿verdad?, pero más que realista, de índole simbólico, y para nosotros, al menos en la UNAM, es un personaje bastante conocido y familiar, porque los muros del antiguo colegio de San Ildefonso están decorados con su magnífico arte. Aquí vemos una muestra de ello, la trinchera de 1926, que yo creo que muchos de los que fuimos a escuelas públicas nos parecen familiares estos murales, porque los veíamos en los libros de texto, y lo que trata de hacer Orozco, y por el cual es incluido justamente en esta pedagogía histórica de la revolución, es porque retrata el dolor de los campesinos, ¿verdad? En una época, fíjense, 1926, en donde se supone que la lucha armada había finalizado, pero que Orozco denuncia como una guerra silenciosa que continúa más allá de las ciudades y que se desarrolla en los campos porque la revolución no ha terminado. Como digo, Zapata es un personaje muy frecuentado por los artistas porque Zapata es la representación, la síntesis de la gran lucha revolucionaria, de las aspiraciones de la tierra, del agrarismo, de la justicia social hacia los campesinos en términos de las injusticias del antiguo régimen porfiriano, y por eso lo vamos a ver representado en infinidad de murales. Pero también, como digo, el muralismo, en esta pedagogía histórica, como digo, hacia el pueblo o hacia el expectante, pues va a tener un elemento muy importante de crítica social que va a denunciar, sí,
los triunfos de la revolución, pero también los excesos o los aspectos que han degenerado esa revolución. Aquí vemos en Catarsis de 1934 cómo Orozco está denunciando en qué se ha convertido la sociedad de su tiempo, ¿verdad? Una sociedad, por cierto, de entreguerras, porque estamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una sociedad brutalmente capitalista, una sociedad belicista que va a terminar eclosionando en el conflicto bélico de 1939 con la invasión de Polonia por parte de Hitler. Y finalmente, el gran otro representante del muralismo mexicano, pues es David Alfaro Siqueiros, también en la UNAM, muy conocido porque tenemos varios murales de él. Pero así como Siqueiros, Orozco denuncia lo que se ha convertido la sociedad por revolucionaria, Orozco va a hacer lo mismo, pero más radical. Aquí en este mural del año 39-40 que se llama Retrato de la Burguesía, vemos cómo este componente político revolucionario está denunciando que justamente hay muchos de los aspectos con los que había prometido acabar la revolución, pues no se han cumplido, y Orozco lo denuncia a través de este mural que nos parece impresionante por la forma plástica en que todos los excesos se ven ahí reflejados. Quien ha visitado el castillo, el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, reconocerá fácilmente esta imagen, que es un resumen de 20 años, 30 años, dependiendo de la perspectiva historiográfica que quiera vérselo, de la Revolución Mexicana. Su nombre lo indica, del porfirismo a la revolución, lo que retrata es este gran proceso, ¿verdad?, en el que transitó el pueblo mexicano antes del porfiriato, durante el porfiriato, en la revolución y después de la revolución. Creo que el detalle más famoso de este mural es esta imagen de Porfirio Díaz, ¿verdad?, sentado con un pie sobre lo que al parecer es la Constitución, rodeado de un ejército de funcionarios que no le permitían estar en contacto con el pueblo. Esa es la imagen del dictador, del anciano decrépito que no escucha salvo a los que tiene atrás o al lado, que son el partido de los científicos, y enfrente la frivolidad de un régimen que terminó siendo destruido por la revolución. Justamente en los años en que terminaba Orozco su mural sobre la crítica de la sociedad moderna, a David Alfaro Siqueiros comenzaba otro en el Palacio de Bellas Artes, que estaba en plena construcción, al cual había titulado originalmente México para la democracia y la independencia, justamente de frente a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante este video, no solamente por la cantidad de símbolos que hay ahí en este mural, sino por las pretensiones de este instrumento muralista de denuncia de la situación por la cual atravesaba México y el mundo en aquellos años cruentos de la Segunda Guerra Mundial. Como digo, Siqueiros es muy familiar en la UNAM. En la UNAM tenemos grandes obras de él, y yo creo que esta es la que recordarán la mayoría de los estudiantes porque aparece en las credenciales que solían darnos para identificarnos dentro de la universidad, y es el pueblo a la universidad al pueblo. La idea que está en este mural es que los universitarios, ¿verdad?, que tenían el acceso o que tenían garantizado el acceso a la educación, no debían quedarse en las aulas, sino que el pueblo, una vez que ha pasado por las aulas de la universidad, tenía que salir nuevamente a la sociedad para devolverle algo, ¿no?, y hacer que esta sociedad evolucionara y avanzara justamente con base en la ilustración impulsada por la universidad. Y bueno, justamente también en la universidad tenemos a otro artista que no precisamente le toca vivir de cerca los acontecimientos políticos revolucionarios, pero sí le toca manifestar muchos de sus ideales a través de sus obras, y conocidísimo también en la UNAM, Juan O'Gorman, el autor de los petromurales de la Biblioteca Central, que es el referente mundial de la Universidad Nacional. Y bueno, él, además de haber hecho estas fantásticas obras en Ciudad Universitaria, participó en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, pintando varios retablos. El más famoso es el de la Independencia, pero también pintó sobre la Revolución Mexicana, en donde retrataba con su estilo particular
¿no? Cómo era el México del porfiriato, ¿verdad? Ahí vemos a Porfirio Díaz sentado en el lado izquierdo y del otro lado el pueblo siendo azotado, y el triunfo de la Revolución con Madero. Otra imagen también muy famosa porque la veíamos frecuentemente en los libros de texto de historia, y yo me acuerdo perfectamente que este estaba en el libro de cuarto año de primaria. Para mí era una forma interesante de acercarse a la historia. No sabía que yo me iba a convertir en historiador, pero Juan O'Gorman, al hacer esta clase de retablos, son murales de retablos, tiene una instrucción, tiene una idea pedagógica, como digo, de enseñar la historia a través de los murales. Y un dato curioso de esto es que Orozco y especialmente Siqueiros no gustaba de la pintura de O'Gorman, y O'Gorman no gustaba de la pintura tan radical de Siqueiros. Entonces, pues como digo, la manifestación plástica de la Revolución Mexicana tiene muchísimas vertientes, pero también hay otras. Por ejemplo, en la literatura, a nosotros que estamos siempre en San Antonio, Texas, nos llama mucho la atención que una novela tan importante como Los de Abajo de Mariano Azuela haya sido escrita y publicada en El Paso, Texas, ¿no? Así como otras muy famosas, como por ejemplo La Sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán, fue publicada en entregas en el periódico casi al estilo del siglo XIX, en los periódicos primero de Los Ángeles, en donde Martín Guzmán vivía como refugiado, o en las páginas de la prensa que se publicaba en San Antonio, justamente por Rómulo Munguía, un maderista, y por cierto, uno de los grandes entusiastas que apoyó la fundación de la UNAM en San Antonio, Texas, en 1944. Bueno, este individuo abrió las páginas de su periódico para que Martín Luis Guzmán pudiera publicar la segunda parte de La Sombra del Caudillo, que años después terminaría publicada en forma de libro en España hacia 1929. Hay muchísimas otras opciones. Si ustedes no conocen estas obras, bueno, hay otras como las que ustedes pueden ver en pantalla, todas fascinantes porque retratan a través de la literatura cómo fue el proceso revolucionario durante los años 1910 y cómo la revolución se transforma en algunos aspectos, se degrada y termina justamente por representar eso contra lo cual habían luchado a lo largo de los años. Y por increíble que parezca, ¿verdad? También hay muchas obras de teatro muy pocas conocidas, ¿no? Una que escribió, por ejemplo, José Juan Tablada en el año de 1909 y 10, justo en los años de la campaña presidencial entre Madero y Díaz, en donde se burlaban justamente de las aspiraciones del pequeño Madero, al cual le dedican una obra como Madero Chantecler. O sea, si ustedes tienen oportunidad de buscar esta obra, se la recomiendo mucho porque es la imagen de Francisco y Madero en los primeros años, que es candidato y después ganador de las elecciones, pero al cual no le tienen mucha confianza. Si ustedes gustan de otro tipo de cosas un poco más tremebunda por lo que refleja, pues les recomiendo El País de la Metralla de José Elizondo, con música de Rafael Gastón, publicada en 1913, que no es una obra de teatro particularmente, el guión puede ser una obra de teatro, pero es una zarzuela. En México nos había gustado mucho desde el siglo XIX y a principios del siglo XX la zarzuela, y representan en esta obra famosísima del País de la Metralla cómo era el México de 1913. O ya si de plano están deseosos de ver cómo la estaba pasando el pueblo mexicano durante la lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta y los años de constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza, pues les recomiendo ampliamente Su Majestad el Hambre, una novela, una obra de teatro publicada en el año de 1915, justamente, ¿verdad? El cine, bueno, el cine es quizá una de las vertientes también más socorridas por los escritores y los artistas que desean hablar de la revolución, y yo comenzaría recomendando un fabuloso documental que por cierto pueden encontrar en YouTube, que se llama Memorias de un Mexicano, con tomas de Salvador Toscano, uno de los primeros que empieza a grabar cómo era el México de 1900, ¿no? Y que le toca grabar la mayor parte de las batallas de la Revolución Mexicana durante los años 1910 hasta 1920. En 1950, su hija Carmen Toscano hace un guión justamente para narrar
Revolución Mexicana a través de las tomas de su padre, y termina en ese fabuloso documental de 1950 que les recomiendo mucho que vean, ¿no? Una de las primeras películas que hay es justamente Vámonos con Pancho Villa, también basada en una novela de la Revolución, esta película protagonizada por Domingo Soler, que es de 1939, importantísima dentro de la historia del séptimo arte, porque justamente retrata cómo veían los mexicanos 20 años después de iniciada la Revolución Mexicana este gran proceso histórico. Y bueno, hay muchas más. Yo creo que la más llamativa es justamente Viva Zapata, protagonizada por Marlon Brando, el mismo de El Padrino, ¿verdad? Y otras que dentro del ámbito del cine nacional, como por ejemplo El Impostor, protagonizada por Emilio Fernández. Son dos grandes películas que nos indican cómo era la percepción, no de la revolución misma en términos de su proceso histórico, sino de la percepción en el cine de este gran proceso. Si ya de plano están con el estómago duro, pues les recomiendo que vean El Principio con Lucha Villa, Narciso Busquets, Andrés García, Fernando Balzaretti, Sergio Bustamante, que la verdad es un poco cruenta, pero nos habla de la historia de la revolución, sí, pero también de cómo se va transformando el cine y la industria del cine en los años 70 y 80. Y ya finalmente yo creo que para volver justamente a mencionar una novela como la de Los de Abajo y del impacto que tuvo en el arte, no solamente literario, sino en el cine, bueno, pues te recomiendo la película con el mismo nombre, justamente protagonizada por un actor que todavía vive, que se llama Eric del Castillo. Bueno, la música que es el arte preferido, ¿verdad? En donde un silencio puede hacer la diferencia, o hasta un silencio puede ser la obra de arte, y dentro del periodo por-revolucionario, ya en términos históricos, pues hay muchas manifestaciones importantísimas que hasta la fecha pues seguimos escuchando por digamos, la calidad de la composición, pero también porque sintetizan muchos de los ideales de la Revolución Mexicana y que terminaron por representar, pues, no solamente este periodo histórico, sino el arte musical mexicano del siglo XX. Bueno, el primero que ustedes pueden ver a la izquierda es Carlos Chávez, les recomiendo escuchen Sinfonía India. José Pablo Moncayo, el siguiente a la derecha, que no conoce el segundo himno nacional de México, que es el Huapango de Moncayo. Sensemayá de Silvestre Revueltas, el que ven con el cabello crespito, un destacado músico que, por cierto, forma parte de una familia de escritores, de músicos, de pintores y en general de artistas que contribuyeron mucho a la cultura mexicana en el siglo XX. O finalmente Blas Galindo, que toma de los sones de mariachi y los convierte en una obra sinfónica, ¿verdad? Toma la inspiración para hacer sones de mariachi que es ampliamente representada en los auditorios nacionales. La danza tiene otras manifestaciones desde la creación de ballets folclóricos a lo largo del siglo XX, años 40, 50, 60, ¿verdad? Con Amalia Hernández, por ejemplo, ¿no? Que creó su ballet folclórico justamente retomando muchos de los aspectos más tradicionales de los pueblos mexicanos, porque otra de las características del arte revolucionario es que va a apelar justamente al arte popular, al arte originario, al arte que representa a los pueblos a lo largo y ancho del país. Pero yo solamente mencionaré la instauración de los bailables, ¿verdad? Como símbolo de identidad de México y de los pueblos de México. Yo creo que todos los que asistimos a esas escuelas públicas, recordamos cómo cuando llegaba una festividad importante como la Independencia o la Revolución, pues nos formaban ahí, nos ponían ahí a ensayar que la danza del viejito, que la danza del venado, que el jaraba y tapatío, que el son jarocho, etcétera, porque justamente en los años 40, en la época del general Lázaro Cárdenas, el gobierno empieza a implementar una serie de actos cívicos al interior de las escuelas para reforzar la unidad nacional a través del arte revolucionario, que como digo, tiene un componente pedagógico, pero también tiene otro elemento importantísimo que va a impactar justamente en la identidad nacional.
Y finalmente, pues la arquitectura. Hay muchísimas muestras de este arte y de cómo retoma muchos elementos que proceden de los principios fundamentales de la Revolución Mexicana y se van adaptando a ella. Yo creo que no hay mejor ni mayor muestra que el Monumento a la Revolución, que por cierto, él, además de que es la síntesis de una parte importante del Art Deco, de las corrientes arquitectónicas de México desde mediados del siglo XX, pues es la síntesis, ¿verdad?, de la lucha de la revolución, porque en un principio este monumento pues, no era tal cosa, sino que era el proyecto de la construcción, o al menos la cúpula, el proyecto inicial del Palacio Legislativo proyectado por Porfirio Díaz a principios del siglo XX, que por la Revolución Mexicana justamente no se llega a concretar. Triunfa la revolución, permanece mucho tiempo ahí parada la obra, empieza después a desmontarse, ¿no? Es el primer sitio de Frontón México, pues, todavía está ahí un edificio de Siguel, ¿no? Y en vez de concluir el Palacio Legislativo de Porfirio Díaz, pues hacen el monumento a la revolución, ¿eh? Como la coronación de estas corrientes artísticas, ¿no? Yo creo que no había mejor manera de celebrar o de manifestar el triunfo de la revolución, sino haciendo un monumento, ¿verdad?, que hacía alusivo a este proceso histórico, justo en uno de los grandes proyectos de Porfirio Díaz durante su gobierno. El dato interesante de estas obras que ven es que la que ven hacia el lado izquierdo, perdón, el aguilita es que está arriba de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, está hoy en la cima de la pirámide del Monumento a la Raza, ese que está ahí al norte de la Ciudad de México. Y ya que hablamos del Monumento a la Revolución, del muralismo, de un personaje como Juan O'Gorman, pues Juan O'Gorman justamente utilizó el pináculo, la parte más elevada del monumento, para ver cómo era el México, o al menos la Ciudad de México, que resultó del movimiento revolucionario hasta tener el monumento que hoy conocemos. Y ya que hablamos de Juan O'Gorman y la arquitectura y todo eso, uno de los arquitectos más importantes de México en el siglo XX, como fue Carlos Lazo, que por cierto también participó durante la construcción de Ciudad Universitaria, junto con Juan O'Gorman, tienen el gran proyecto de construir los edificios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde van a aplicar justamente el tan alabado método de petromural de Juan O'Gorman, y van a crear los edificios que hoy están desgraciadamente abandonados ahí en la avenida Xola, en la Ciudad de México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Carlos Lazo invita a muralistas, a petromuralistas, no a los muralistas que conocemos, sino a petromuralistas como el doctor Atl, a Rufino Tamayo, a Roberto Montenegro, a Antonio González Orozco, a Ernesto Ríos Rocha, a Fermín Revueltas, el hermano de Silvestre y de José, el escritor, a Pablo Higgins y desde luego a Juan O'Gorman, para hacer de los edificios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otra síntesis artística de la Revolución Mexicana. Como digo, estos nombres no son tan habituales de mencionarse. Creo que el más común es el de Juan O'Gorman, que nos legó pues, esta maravillosa obra de la cual nos sentimos muy orgullosos en la Universidad Nacional Autónoma de México y que es nuestra biblioteca central. Dato curioso es que iba a ser la Biblioteca Nacional de México, por eso en uno de sus costados ustedes pueden apreciar que dice Biblioteca Nacional, pero finalmente queda como biblioteca universitaria, que es la que hasta el día de hoy nos da identidad a todos los universitarios. Yo creo que la revolución y el arte en la revolución, lo revolucionario dentro de todas estas corrientes artísticas, o por mejor decirlo, ¿para qué hablar el día de hoy de la Revolución Mexicana? Es que la revolución dio los elementos con los cuales el arte se configuró a lo largo de varias décadas y desde luego sirvió para conducir, ¿verdad?, las ideas fundamentales que dieron cara a este gran proyecto histórico, por un lado. Por el otro, es que se convirtió en el repositorio fundamental de los valores que se elaboraron durante la lucha armada, por ejemplo, de las aspiraciones agraristas de Zapata,
que nos indica por qué es un personaje tan frecuentado a lo largo de toda la historia del arte mexicano en el siglo XX, y finalmente que el arte revolucionario creó la identidad nacional. Esto es muy importante recalcarlo porque cada vez que pensamos en México, pensamos en un aspecto, en algún elemento de la Revolución Mexicana. La Catrina, las Adelitas, los sombreros, los fusiles, los bailables, los murales, la comida, etcétera, la literatura, todo eso formó parte muy importante que terminó inventando la identidad nacional mexicana en el siglo XX. Y esto es muy importante decirlo porque si un elemento como esto hubiera sido posible, por ejemplo, durante la independencia o durante la reforma, otra habría sido la historia. Si ponemos a pensar cómo fue la independencia a lo largo de 1810 hasta 1821, vemos que no hay grandes corrientes artísticas que apoyen el movimiento de la independencia, y por esa razón, pues no hubo, digamos, la consolidación de una identidad nacional que nos mantuviera unidos a lo largo del siglo XIX. Hasta con Juárez hay la apelación a la unidad nacional y a México bajo preceptos abstractos de política que no eran muy bien entendidos y que justamente muchos de ellos terminaron por afectar a los que justamente pretendía defender. Y, como digo, la Revolución Mexicana, hablar de la Revolución Mexicana en su aspecto artístico, nos ayuda a entender por qué México es como es y por qué hoy los mexicanos podemos sentirnos muy orgullosos de nuestra cultura nacional que nos hace únicos entre las naciones del mundo. Muchas gracias, Miguel. Sin duda, estos datos nos ayudan a comprender por qué es relevante hablar de la Revolución Mexicana a través de los exponentes del arte y de las producciones artísticas que han moldeado nuestra conciencia e identidad nacional y nos ha proyectado hacia un mundo como una cultura única entre las naciones, como lo has mencionado. Y algo también muy importante que has mencionado es esta relación que tiene la ciudad de San Antonio con la Revolución Mexicana. Esto es algo muy importante. Y bueno, espero que les haya parecido interesante esta conferencia. Nos vemos en la próxima. Los invito a que estén pendientes de las siguientes conferencias que vamos a tener, tanto virtuales como presenciales. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta celebración tan importante. Muchas gracias. Con usted.